Bienvenidos, en este video hablaremos sobre tubo y conexiones de cobre tipo L, que es el tubo que se ocupa para conducir gas natural y gas LP. El tubo de cobre tipo L tiene la pared más gruesa, por lo que nos sirve para conducir gas y vapor. Sus diámetros son de 1/4 de pulgada a 4 pulgadas. Las uniones se realizan con soldadura. Primero, si es necesario, cortamos el tubo. Después lijamos el extremo del tubo y el interior de la conexión para quitar la suciedad. Después calentamos el tubo y la conexión y la soldamos con soldadura estaño antimonio 95-5, que contiene 95% de estaño y 5% de antimonio. También existe tubo de cobre flexible tipo L. Este tubo tiene la ventaja de que es delgado y se puede doblar. Sus diámetros son de 1/4 de pulgada a 1 pulgada. Comúnmente se ocupa para tomas domiciliarias de agua potable, gas LP y gas natural. También se ocupa para aire acondicionado o refrigeración. En las casas comúnmente se ocupa para conectar el tanque de gas a una estufa o a un boiler. Las conexiones que se ocupan para soldar tubo de cobre para agua son las mismas que se ocuparán para soldar tubo de cobre para gas. También existen conexiones de cobre que se utilizan solo para gas. Codo estufa abocinado 45 grados con rosca interior NPT. Este es un codo de 90 grados que de un lado se conecta a una estufa por medio de una rosca interior de forma NPT y en el otro extremo tiene la punta de forma flare. Se dice que es abocinado 45 grados porque tiene un corte a 45 grados que asemeja el cono de una bocina. Tuerca cónica corta. Esta tuerca cónica tiene de un lado una rosca interior para conectar una punta flare y del otro lado es cónica para insertar un tubo avellanado. ¿Qué es un tubo avellanado? Es un tubo que en un extremo se ensanchó en forma de cono. Este tubo se introduce en la tuerca cónica y esta forma de cono evita que el tubo salga. Al momento de apretar, el tubo con la punta abocinada a 45 grados sella herméticamente. Codo 90 grados terminal abocinado a 45 grados a rosca exterior NPT. Este es un codo como el anterior, que en un extremo tiene una punta flare y en el otro lado tiene una rosca exterior de forma NPT. Codo unión abocinado a 45 grados. Este es un codo con dos puntas flare donde se pueden conectar dos tuercas cónicas. Tuerca cónica reducción. Esta tuerca cónica tiene en su rosca interior una reducción de diámetro. Conector cobre a rosca interior. Este es un conector que sirve como acople para conectar dos tuercas cónicas. Conector reducción cobre a rosca exterior. Este es un conector con dos puntas flare para unir dos tubos de diferente diámetro. Niple unión NPT. Este niple tiene dos cuerdas exteriores de forma NPT. Campana niple abocinado 45 grados a rosca interior. Este es un niple que de un lado tiene una conexión flare y del otro lado tiene una conexión NPT de rosca interior. Niple terminal abocinado a 45 grados a rosca exterior NPT. Este niple terminal tiene de un lado la conexión flare y del otro lado la conexión NPT. Tuerca izquierda para pigtail. Esta tuerca izquierda es la que generalmente se ocupa para apretar el tanque de gas con el regulador de gas. Punta pole con rosca NPT. Esta punta pole es la que está conectada al regulador de gas y entra dentro del tanque de gas. Cople para llenado de tanque estacionario. Este es el cople que tiene el tanque estacionario y que se conecta a la manguera para rellenarlo. T-unión abocinado 45 grados. Esta es una T que tiene las tres puntas flare. T-terminal
al centro abocinado 45 grados a rosca exterior NPT. Esta es una T-terminal que tiene dos extremos con conexión flare y el centro con rosca exterior conexión NPT. Ahora veamos algunos tipos de reguladores de gas. Existen reguladores de baja presión y reguladores de alta presión. Los reguladores de baja presión son los que usamos en la casa para conectar los cilindros de 20 litros. Este es un regulador de una vía porque solamente se le puede conectar un tanque de gas. A este regulador de baja presión se le conecta de un lado una punta pole y una tuerca izquierda, que es la que se conecta al tanque de gas, y del otro lado se le conecta un nipple terminal, que es el que sirve para conectarlo a un tubo de cobre o a una manguera. Este nipple terminal se conecta a la manguera o al tubo de cobre con una tuerca cónica. Aquí tenemos otro armado de regulador de gas. Este regulador cuenta con una punta pole suave y un maneral. La punta pole suave tiene en la punta un anillo de neopreno para un mejor sellado, y el maneral nos sirve para instalarlo con la mano sin la necesidad de una llave o un perico como con la tuerca izquierda. También existen reguladores de dos vías para baja presión. A estos reguladores se les pueden conectar dos tanques de gas para tener la salida regulada. De este lado se conectan dos pigtails y de este lado un nipple terminal. Este es un pigtail tuerca invertida, que es el que se conecta al regulador. De este lado se conecta al regulador y de este lado al tanque de gas. Y así es como queda el regulador de dos vías armado. Es un regulador de dos vías con dos pigtail, dos tuercas cónicas y un nipple terminal. Este regulador se conecta a dos tanques de gas y de este lado se le conecta el nipple terminal para conectarlo a la manguera o al tubo de cobre que irá a nuestra estufa o nuestro boiler. También existen reguladores de alta presión que pueden servir para regular tanques de gas más grandes. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte.